La historia de Agelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. Les recuerdo también que dividimos nuestros relatos para los que así lo prefieren. Por lo general, los viernes los ponemos completos para quienes gustan más de los relatos largos. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Habían pasado unos cuantos días desde mi encuentro con aquel caballo que desapareció en un instante, en medio de la noche. Por las noches no puedo negar que en ocasiones escuchaba el sonido de aquel animal, pero con el último encuentro me fue más que suficiente para evitar salir a aquel balcón. El miedo que había sentido me hizo tomar un pequeño té de hierbas relajantes para pasar noches más tranquilas inclusive, ya estaba comenzando a olvidar todo aquello sucedido. Hace años que no tengo auto y mejor utilizo el transporte público, y cuando así lo requiere, me subo a un taxi. Y así fue como conocí la historia que estoy por compartirles. Recuerdo que la tarde era algo lluviosa y me encontraba en el centro de mi ciudad. Como no deseaba caminar entre la lluvia, tomé un taxi. Confieso que nunca me he sentido muy cómodo con ir sentado en el asiento trasero, por lo que abordé por la puerta del copiloto, donde el conductor me recibió con una amable sonrisa, argumentándome que pocas personas gustan de sentarse al frente y que en su mayoría ni siquiera saludan o dan pie a conversación. Solo indican su destino y pierden la mirada dentro de su teléfono o de algún libro mientras llegan al mismo. No es mi caso. Por lo general yo siempre tengo algo que platicar, y cuando el conductor da pie a una cómoda conversación, pues adelante. Buenas tardes, ¿a dónde lo voy a llevar, patrón? Voy a la calle Mártires de la Plaza. La colonia es la misma. Si gusta puede seguirse por toda la avenida y llegamos más rápido. Sí, ya sé dónde me dice. En esa calle hay o había un árbol con mucha historia, pero hace mucho tiempo que no paso por ahí. Si aquel conductor se refería a aquel antiguo eucalipto que está frente a mi casa, tal vez había escuchado algo de su historia, pero nunca puse mucha atención a chismes de barrio ni a leyendas antiguas para asustar a los niños. Por seguir la conversación le pregunté al conductor cuál era la historia de aquel árbol que él mencionaba, ya que frente a mi casa precisamente se encontraba un árbol al cual muchas leyendas referían. En ese momento, el chofer me contó aquella inquietante historia. Mire, a un lado de esa colonia existe otra colonia que se llama La Quemada. No sé si la conozca. Sí, claro, sí la conozco. ¿Pero eso qué tiene que ver con la historia del árbol?, le pregunté. Espéreme, a eso voy. Pues se dice que hace muchos años, en esos terrenos donde ahora está esa colonia, era un rancho muy grande. Eso pues ni siquiera estaba dentro de la ciudad, para que me entienda. En ese rancho pues había de todo: ganado, algo de maíz y según hasta un huerto de duraznos. Yo no sé qué tanto había, pero el chiste es que estaba muy grande aquel rancho, y pues tenía bastante gente que le ayudaba al dueño. El dueño era un muchacho que al parecer heredó las tierras de sus padres, los cuales habían regresado a España o algo así. Al muchacho lo habían emparejado con una mujer muy guapa, y pues se habían casado muy jóvenes. La mujer gustaba mucho de andar a caballo todos los días por el rancho, y así conocía a todas las personas que trabajaban en el mismo. Dicen que ella era muy amable, y siempre se bajaba de su caballo para platicar con la gente que trabajaba ahí, y en ocasiones, pues compartir un vaso con agua o algún pan que le ofrecieran. Eso le molestaba mucho al esposo, quien además de ser malhumorado era muy celoso.
Siempre pensaba que aquellos paseos no eran dignos de la mujer de la casa y que debía comportarse como tal y quedarse en ella. Aquella chica nunca le hizo mucho caso y disfrutaba de salirse todas las mañanas, y en el tiempo de calor lo hacía inclusive por las noches para dar un paseo refrescante, como ella lo llamaba. Una de las empleadas de la casa, quien secretamente estaba enamorada del patrón, se encargaba de envenenarle el oído a don Fermín, como se llamaba aquel joven. Era tanta la insistencia de la empleada que los celos de Fermín comenzaron a incrementarse día con día. Con el paso del tiempo, este decidió que acompañaría a su esposa en aquellos paseos a caballo, solo por no dejarla ir sola. En uno de esos paseos, Fermín notó cómo uno de sus empleados miraba a su esposa con una sonrisa imborrable, misma que era respondida por Clara. Los celos no se hicieron esperar, así que de inmediato pues dio por terminado el paseo, haciéndola regresar para iniciar una infundada discusión en casa. Él alegaba que su esposa algo tenía que ver con aquel joven, el mismo que le ayudaba en el rancho, así que le prohibió que saliera sola a esos paseos en caballo, que a ella tanto le encantaban. Para ese momento, ya habíamos llegado a la calle donde yo vivo. La historia estaba tan interesante que le pedí al conductor que se detuviera para comprar un par de refrescos en la tienda, y así me siguiera contando la historia. Ok, déjeme le sigo contando. Pues según dicen que Clara no quiso hacer caso a su esposo, y cansada de tantos celos infundados, decidió darle una lección. Ella comenzó a salirse por las noches, pasada la medianoche, a pasear en caballo, solo para hacer enojar al esposo y hacerle ver que ella no iba a ser su esclava dentro de su propia casa. Al principio, Fermín, quien por las noches llegaba cansado y en ocasiones tomaba un par de copas para descansar propiamente como él decía, no notaba la ausencia de la esposa. Pero una noche, mientras se levantó, después de la medianoche notó que la mujer no estaba en la casa. Así que se esperó despierto hasta que ella regresó, y al parecer la golpeó hasta el cansancio, porque se sentía traicionado. Pasaron varios días para que la señora Clara se recuperara de aquella golpiza recibida sin razón alguna, y mientras ella se encontraba en su habitación, recuperándose, pensó en una forma de vengarse de su esposo por aquellos golpes recibidos. Y fue así como una mañana salió temprano en su caballo para encontrarse con aquel joven con quien intercambiaba sonrisas y le platicó su plan. Por la noche ella se saldría en su caballo y se encontraría con el joven para que pasearan por el rancho, con la intención de que su esposo la siguiera y los viera juntos. En su mente, lo único que ella quería demostrarle a su esposo es que no había nada entre el joven y ella, que solo eran amigos. Pero su plan no salió como ella lo esperaba. Así pues llegó la noche, y Clara tomó las riendas de su caballo y salió rumbo a su encuentro con aquel muchacho. Como era de suponerse, don Fermín la siguió, a la distancia, procurando no ser visto. Al llegar al punto donde se habían quedado de ver Clara y aquel joven, don Fermín llegó a toda velocidad, lanzando toda clase de insultos a su esposa y al joven que la esperaba. Cuando éste descendió de su caballo, Clara le explicó que todo era un plan para que dejara de ser un celoso empedernido. Le explicó que aquel muchacho ni siquiera gustaba de las mujeres, y entre ellos no había nada más que una simple amistad. En ese momento, y cegado por la rabia y los celos, don Fermín sacó un arma. Mientras molesto juraba que de él nadie se burlaría, así que los mataría a los dos, alegando que el muchacho quiso matar a su mujer y él tuvo que defenderla, pero que había llegado demasiado tarde. Al parecer a ninguno de los dos les resultó el plan, ya que antes de que Fermín pudiera disparar, se enroscó en un forcejeo con aquel joven, mientras que Clara intentaba escapar en el caballo. En el forcejeo algunos disparos se escucharon, un par de ellos para ser exactos. El primero fue hacia aquel muchacho, amigo de Clara, quien cayó muerto al instante. El segundo fue en contra de Clara, quien ya se encontraba a unos cuantos metros, pero alcanzó a recibir el disparo, que al parecer le dio por la espalda, a la altura del pecho. Aquel caballo no detuvo la marcha, intentando proteger a su dueña, y la llevó algunos kilómetros hasta detenerse debajo del árbol que le dije. Mire, ese es el árbol de la historia que le estoy contando. Ese árbol es viejísimo, y estoy seguro de que es el que le digo. Interrumpió aquel conductor.
mientras disfrutaba de un trago de su refresco. Pues aquí enfrente es mi casa, es donde vivo. Ah, pues ya lo dejo, patrón, que ya me entretuve mucho en la plática. No me iba a quedar sin saber más, así que le insistí en que terminara de contarme la historia y que yo le pagaba como si fuera un viaje doble. El conductor me sonrió nuevamente y prosiguió con su relato. Ay, jefe, ya se quedó picado. Déjeme pues le termino de contar. Pues resulta que al llegar el caballo a aquel árbol, comenzó a relinchar hasta que, de una pequeña casita que estaba muy cerca, salió una mujer para ver lo que sucedía. Y no se imagina quién era aquella mujer, pues era la misma que quería con el patrón, así que imagínese lo que pasó. Cuenta la historia que, al ver a la esposa de don Fermín, en vez de ayudarla, aprovechó aquel momento, mientras Clara estaba moribunda, para despojarla de las pocas joyas que traía consigo. Como si esto no fuera suficiente, también le amarró una cuerda por el cuello y la pasó por una rama del árbol. Luego golpeó al caballo, quien salió corriendo, haciendo que la pobre Clara muriera del balazo y además estrangulada. Aquel caballo negro azabache, de un enorme tamaño, regresó todas las noches hasta aquel árbol, relinchando, esperando que en algún momento Clara se apareciera. Cuando los empleados del rancho se enteraron del asesinato de aquel joven y de la muerte de doña Clara, no pudieron esconder su descontento en contra de don Fermín, que lejos de ocultarlo, se jactaba de lo que había hecho. Así que, supuestamente, una noche mientras el patrón dormía acompañado en su cama de aquella mujer, la que trabajaba en el rancho, la cual terminó siendo su amante, los amigos de aquel muchacho asesinado se juntaron para ir a prender fuego a la casa principal del rancho, muriendo calcinado don Fermín. Mientras el fuego ardía, de la casa salió desnuda y envuelta en llamas aquella mujer, a quien todos trataron de traicionera y no le ayudaron, permitiendo que de igual manera muriera a causa de las quemaduras en su cuerpo. Se dice entonces que por eso el nombre de esa colonia se llama La Quemada. Y pues, del árbol y de doña Clara hay muchas historias. Dicen que cada año, en las fechas en las que la mujer murió, hay quienes aseguran ver a una mujer colgada del árbol, pasada la medianoche. Otras historias dicen que hay quienes ven a su caballo rondar el árbol, esperando la llegada de aquella mujer. Pero pues bueno, ya le conté toda la historia y ya se me hizo muy tarde. Ya usted sabrá cuál creerse. De menos el árbol le queda enfrente de su casa. Así que en una de esas, y ve a la mujer o al caballo. Descendí de aquel taxi después de un rato de charla y no pude evitar girar la cabeza, fijando la mirada en aquel árbol. Menos mal que solo veo al caballo y no me toca ver a la mujer colgada, fue lo primero que se me vino a la mente. Pero todavía había algo que no me cuadraba. ¿Por qué pasaban esas cosas en mi casa? ¿Yo qué tenía que ver en todo esto? No pasaron muchos días en los que, ayudado de libros e historiadores de la ciudad, corroboré aquella leyenda que me contó el taxista. Ojalá solo hubiera confirmado la historia, pero me enteré de algunas otras cosas. Aquella mujer, que terminó siendo la amante de don Fermín, tenía familia. A lo largo de los años, se hicieron de los terrenos que están cerca de mi casa, y eventualmente, una descendiente de aquella mujer terminó conociendo a mi hija. Yo no sé si sabía la historia de su familia o no, pero lo que sí sé es que heredó aquella maldad de aquella mujer y envolvió a mi hija en una serie de cosas extrañas hasta que mi hija enfermó y después de unos meses, tristemente falleció. Sé que esta mujer que conoció tuvo la culpa. Lo que no sé es si tiene que ver algo con sus ancestros, y la verdad ya no he indagado más al respecto. Desgraciadamente, entre las investigaciones terminé encontrando un retrato de doña Clara. En cuanto lo vi, quedé helado y sin palabras. Mi hija lucía muy parecida a ella. ¿Tendrá algo que ver? No lo sé, y al parecer nunca lo sabré.